Hola, ¿qué tal? Soy Guillem Vila, el creador de este canal de YouTube, y hoy quería hacer un vídeo sobre cómo empezar una cartera de acciones para largo plazo, y me gustaría contaros los tres pasos que considero que son más importantes o imprescindibles incluso antes de empezar una cartera de acciones para largo plazo. Así que vamos ahí. Bueno, primero de todo el disclaimer que tengo aquí, simplemente para deciros que nada de lo que diga en este canal, pues no es una recomendación de compra ni de venta ni de ningún tipo y que cada uno tiene que hacer su propio análisis. Bueno, antes de empezar con los tres puntos que vamos a ver luego, que son para mí los tres puntos más importantes antes de empezar una cartera de acciones, quería hablar de otra cosa que incluso es más importante porque sin ella no podemos ni siquiera empezar, que es el ahorro. El ahorro es, bueno, sería la gasolina o no sé cómo decirlo, pero es lo que nos permite luego plantearnos invertir. Porque, bueno, sí que hay mecanismos de apalancamiento, pero al final lo primero es ahorro y luego ya nos podemos plantear invertir. Entonces yo voy a considerar bueno, que este vídeo va dirigido a alguien que ha llegado a la conclusión ya que ahorrar es muy importante, que ha empezado a ahorrar y que ha llegado a la conclusión que una vez tienes ahorro, pues hay que invertirlo para que, bueno, para que la inflación no te lo destruya. Así que, bueno, yo de hecho, a mí me pasó una cosa similar. Yo prácticamente no invertía nada hasta hace unos 6 7 años. O sea, lo típico, ¿no? Lo gastaba todo lo que ingresaba en viajes, en caprichos, bueno, todo el pack, ¿no? Del consumo. Y entonces a finales de 2018 más o menos, pues algo hizo clic en mí y me di cuenta que no tenía mucho sentido, ¿no? Al final, si hacemos el símil en una empresa, es como estar una empresa que vende, que vende, que vende, pero en realidad no tiene ningún beneficio y por lo tanto yo estaba en esta situación, y yo trabajaba, me lo gastaba todo y entonces no quedaba nada para mí, no podía construir nada, nada de patrimonio, y bueno, llegué a la conclusión que esto tenía que cambiar. Y de hecho, bueno, ya que estamos con esto, pues un poco para resumir mi camino inversor, pues yo empecé primero en fondos de banco, que me fue muy bien, pero simplemente porque tuve suerte en el momento en que empecé a invertir, sobre 2020, en estos fondos, y eran fondos em, tecnológicos, y entonces esto fue muy bien, el post-COVID. Luego me pasé bueno, pasé por también unos seguros, unas PIAs, que fue un desastre. Los fondos de banco también los acabé quitando porque unas comisiones del 4% que no tenían ningún sentido. Y a medida que te vas formando, pues vas descubriendo lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar. Entonces me metí en fondos índices, que los mantuvo durante bastante tiempo. Y luego ya al final de todo, pues me di cuenta de que la inversión en bolsa es la que más encaja conmigo, pero seleccionando las empresas yo mismo y realmente orientado a percibir rentas a través de los dividendos. Esto es lo que más me encaja, más me funciona, pero bueno, aquí cada uno pues tendrá su camino, su opinión, etcétera, etcétera. Bueno, voy a poner esto. Entramos ya en lo que serían los tres puntos que yo considero más importantes antes de empezar a invertir. Aquí he puesto, bueno, formación, crear tu radar, ir de compras, ¿no? Pues antes de ir de compras, lo más importante realmente es la formación, ¿no? Si empezamos a invertir y no tenemos ciertos conocimientos claros, es fácil que, bueno, equivocarnos nos vamos a equivocar seguro, pero es fácil que si nos equivoquemos o cuando nos equivoquemos, no tengamos muy claro por qué nos hemos equivocado y hay mucho riesgo de que nos acabemos desanimando. Y al final, el tema de la inversión yo lo planteo como algo a muy largo plazo, algo que debe estar con nosotros a lo largo de toda la vida y que poco a poco irá mejorando nuestra vida. Entonces, lo que queremos evitar de todas es empezar a invertir, tener una mala experiencia, no saber por qué hemos tenido esta mala experiencia, seguramente por falta de formación, y dejarlo, porque esto es lo peor que podemos hacer. O sea que yo creo que es muy importante tener una buena formación y darnos el tiempo de formarnos. Y si mientras nos estamos formando, pues lo podemos dejar en fondos indexados o lo podemos dejar en fondos monetarios. Tenemos muchas opciones, incluso en el banco a malas, y empezar a invertir ya cuando lo tengamos muy claro.
¿vale? Em, de hecho, actualmente tenemos un montón de formación disponible, incluso mucha de ella está gratuita en YouTube, en canales como este y en canales que son mucho mejores que este, donde podemos encontrar un montón de información de forma gratuita y que si nos los miramos de forma consciente, podemos aprender un montón. Otro canal que yo creo que es clave a la hora de aprender a invertir en acciones son los libros. Eh, Seguramente los puedes llegar a encontrar gratuitos en internet de alguna forma, pero bueno, los puedes comprar o puedes ir a la biblioteca y hay un montón de libros donde se puede aprender prácticamente todo relacionado con la inversión en bolsa. Em, E incluso hay cursos disponibles que, bueno, esto hay que ir con cuidado porque hay algunos que tienen un coste muy elevado y que a veces pues este coste no se corresponde con lo que realmente se puede llegar a aprender, pero bueno, los hay muy buenos seguramente. Yo he hecho alguno muy económicos y bueno, a mí me han servido, o sea que es otra forma de poder, digamos, formarte y ir aprendiendo más cosas, ¿no? Em, y yo creo que hay 2 puntos donde es muy importante focalizarse a la hora de hacer esta formación, o al menos son los que a mí me han dado más resultado. Bueno, primero está claro que aprender qué significa invertir, qué rentabilidades se pueden esperar, qué volatilidad podemos esperar del mercado, eh, tener claro que nos vamos a equivocar. Toda esta parte es muy importante y hay libros que tienen un carácter más general, más, bueno, sí, genérico de cómo funciona todo, para que tengas claro lo que te vas a encontrar. Pero luego hay 2 cosas muy importantes. La primera, valoración de empresas, o sea, saber valorar una empresa, que lo mismo, te vas a equivocar seguro en la valoración, pero al menos intentar acercarnos al máximo al valor que tiene la empresa y controlar bien las emociones, ¿vale? Em, Analizar empresas, dar la valoración de las empresas, al final es ser consciente de una cosa es el precio que pagamos y el otro es el valor que obtenemos. Entonces, ser capaz de ver cuál es el valor de esto que estás comprando. Em, y más allá de la valoración, de lo que es lo que obtienes por lo que pagas, pues también ser capaz de ver los riesgos que puede haber en una empresa a nivel de deuda, a nivel de sector, estimar las rentabilidades paradas. O sea, todo esto lo podemos ver a través de los estados financieros y es algo, y conocimiento en el sector, experiencia, pero es algo que es muy importante. Y luego el tema de controlar las emociones, en realidad yo creo que se pueden leer libros y de hecho voy a recomendar alguno, pero también es un punto que es una formación práctica, que irás adquiriendo este control emocional. Hay alguna gente que a lo mejor no lo consigue nunca, pero yo creo que se puede llegar a aprender. Irás viendo tú cómo reaccionas cuando hay una caída de mercado, etcétera, etcétera. Entonces es una parte de formación que es un poco práctica y por eso, bueno, hablaremos sobre esto luego, pero una de las claves cuando empiezas realmente a comprar es ir despacio, porque hay veces que compras y al cabo de pocos días te ha caído un 10%, un 15% o incluso más, ¿no? Pero 10-15% es muy habitual, a mí me ha pasado varias veces y claro, esto jode y bueno, hay que saber por qué está pasando y hay que, bueno, un poco ver cómo te sientes y aprender a gestionar todas estas emociones, aceptar la volatilidad, no cometer el riesgo, digamos, de hacer compras o ventas impulsivas. Todo esto es lo que se tiene que ir aprendiendo y se aprende con práctica, yo creo, y viviendo las experiencias y ver cómo reaccionas, básicamente. Entonces, bueno, quería dar, nada, así unos cuantos nombres de libros que yo he leído un montón, pero vamos, algunos que me han gustado mucho y seguramente habréis oído en muchos otros canales, pero uno es Buffettología de Mary Buffett, que es la nuera de Warren Buffett. Mm, Luego, otro que sería Warren Buffett y la interpretación de estados financieros. Estos dos están bastante enfocados en la parte, digamos, de cómo valorar, de ver la rentabilidad, de ver, digamos, los riesgos asociados a cada sector.
qué protecciones ofrece las empresas, el moat que hablaba siempre Warren Buffett, ¿no? Luego, otro libro que también me gusta mucho son Los dividendos aún no mienten, de Kelly Wright. Este sí que está más enfocado a la gente que quiere, pues a lo mejor enfocarse a percibir dividendos, pero incluso aunque no fuera el caso, es un libro que a mí me gustó mucho. Luego me gustó también mucho un libro que se llama Invirtiendo a largo plazo, de Francisco Paramés. Explica, bueno, pues su historia y su filosofía de inversión. Una filosofía muy enfocada al value, o sea, muy enfocada a buscar valor en las compras. Y el último, que sería La psicología del dinero, de Morgan Housel, que bueno, sería más enfocada a la parte de las emociones y no tanto en la parte de valoración de empresas. Hay muchas, ¿eh? Y realmente yo, cuando empecé a formarme, pues bueno, me motivé un montón y leí decenas y decenas de libros, hice algunos cursos, me chupé un montón de horas de YouTube y bueno, me metí un montón. Y si buscáis, pues encontraréis muchos libros interesantes, pero bueno, doy estos que son uno de los que más me han gustado. Bien, la parte esta de formación, yo creo que en pocos meses, si digamos, te implicas un poco y le echas horas, en pocos meses puedes tener ya una formación suficientemente, bueno, suficiente como para luego poder empezar, de un lado, a crear el radar, a crear el listado de empresas, que es el segundo punto. Incluso, si te atreves, empezar a invertir un poco para ver cómo te sientes y porque lo que decíamos, una parte de la formación es práctica también, cómo hacer las compras, cómo te sientes cuando cae, cómo te sientes cuando sube también. Em, por lo tanto, yo creo que con unos pocos meses ya podemos estar preparados para empezar poco a poco, siempre muy poco a poco, porque errores vamos a cometer, sobre todo los primeros años. Em, yo llevo unos 5 años, diría ahora, y bueno, de errores los que quieras y los que están por venir aún. O sea que empezar muy poco a poco, porque sobre todo al principio es cuando se cometen más errores, porque no te conoces, no conoces realmente cuál es tu estilo de inversión, dónde encajas más, si encajas más en empresas pues más seguras, pero con menos rentabilidad, a lo mejor, no sé. Cada uno se tiene que ir descubriendo y esto sobre todo desde el principio y es donde se cometen más errores. Bueno, pues y a lo mejor uno puede pensar, bueno, pues ¿qué hacemos estos meses que, no sé, que nos estamos formando, estamos creando nuestro radar y no estamos invirtiendo? Pues ¿qué hacemos? Bueno, pues lo puedes dejar en un fondo monetario si tienes ahorro previo. Yo en mi caso, pues sin saberlo muy bien, porque realmente no estaban ni muy caros ni muy baratos, pero lo puse en fondos índices. A mí me fue bien porque empecé en 2020 a invertir en este tipo de productos y claro, era la salida del COVID y esto fue muy bien. Ahora particularmente los fondos índices, sobre todo en América e incluso las grandes empresas europeas, están bastante caras. No sé yo si es un buen sitio para dejar tu ahorro, si es que tienes, sobre todo si tienes mucho, esperando a acabar la formación y acabar de crear tu radar. Yo más bien me decantaría para fondos monetarios, porque ahora los fondos índices están muy caros y puede pasar cualquier cosa. Puede seguir subiendo, pero también se puede pagar una leche importante. El segundo punto, mm, crear tu radar. Al final, ¿qué es un radar? Básicamente un radar es un listado de empresas. Una vez tú ya tienes cierta formación, sabes cómo hacer una valoración de empresas, sabes detectar si hay algún riesgo pues, con la deuda o algún riesgo en el balance, o en fin, en el sector, en las ventas, pues puedes hacer una criba de empresas que a lo mejor podrías estar dispuesta a invertir en ellas si el precio es el correcto. Entonces, básicamente es un listado de empresas donde tú vas a poner cierta información que sea importante para ti para luego ir monitorizando, ir siguiendo estas empresas y cuando alguna de estas esté a un precio que tú crees que sea atractivo, am, pues poder invertir, básicamente. Yo, el radar, para empezar con un radar, yo creo que se necesita un mínimo de formación, pero cuando ya han pasado unos cuantos meses, te has leído algunos libros, has mirado vídeos, has mirado cómo son los radars de otros inversores, pues puedes empezar a crear el tuyo. Y yo creo que
antes de empezar a invertir es importante tener un mínimo de empresas, porque si tú tienes solo, no sé, 5 o 10 empresas, es muy fácil que todas estén caras, por ejemplo, puede pasar, o que todas sean de un mismo sector, o que todas sean de un mismo país. Yo creo que está bien, no sé, al final cada uno pueden tener otras opiniones, pero yo en mi caso lo que hice es esperar a tener 30 40 empresas mínimas en mi radar antes de empezar a invertir. ¿Vale? Y luego, realmente, a lo largo de estos 5 años he ido añadiendo empresas y ahora pues tengo más de 200, ya lo veréis. No quiere decir que las tengas que analizar a tope para meterlas en tu radar, pero sí ver si son lo suficientemente buenas con un vistazo rápido para entrar en tu radar y luego, si entran a precio, puedes acabar de analizarlas un poco más antes de invertir, está claro. Em, Luego os voy a enseñar mi radar también, pero para mí uno de los puntos claves a añadir en el radar es em, cuál es el precio objetivo de cada acción, ¿no? Y también incluso tener una idea de la rentabilidad que puedes sacar a cada inversión para los próximos años, para también tener un poco ordenar cuáles son las empresas que tienen más potencial en tu radar, que no quiere decir que sean las que tú vas a invertir, pero al menos para ordenarlas de alguna forma, yo veréis que las ordeno en este sentido, las que tienen más potencial de rentabilidad para los próximos años, ¿vale? Así que, a ver, voy a quitar esto. Vale, bueno, pues este sería mi radar. Lo tengo aquí un poco simplificado, porque realmente tengo algunas columnas más, pero así lo he simplificado un poco para que sea más fácil. Luego algún día haré algún vídeo explicando en más detalle todas las columnas. Pero bueno, básicamente aquí, voy a poner así, así queda un poco más grande. Es un ejemplo, es el mío y al final cada uno, lo importante es que hagáis cada uno el vuestro. em, y de esta forma tener pues un montón de empresas. Podéis ver aquí, pues, aquí son empresas que ni siquiera tengo analizadas, bueno, en fin. Y estas son empresas que tengo analizadas, las que están en blanco, pero no están con todos los datos, digamos, actualizados. Bueno, aquí hay mucho curro, yo creo que no es necesario tenerlo tan completo. Yo lo he hecho así, pero bueno, perdón, cada uno lo puede simplificar a su gusto, pero lo que sí que creo que es importante es mm, tener un poco claro cuáles son los precios objetivos de cada acción. Yo creo que esto es lo más importante. Entonces, mm, aquí básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos el nombre de la empresa. Y yo tengo aquí el market cap pasado a euros para saber, bueno, cuánto capitaliza la empresa. Esto puede ser importante, a veces es totalmente relevante, pero bueno, sobre todo para empresas muy pequeñas, quiero saber, bueno, cuánto pequeña es, porque una empresa pequeña pues se sumen otro tipo de riesgos. Em, el precio sobre el flujo de caja es lo que sería el PER, pero yo he calculado sobre el flujo de caja. Esto me interesa porque es una medida mm, muy fácil de obtener que te dice cómo de barata está una empresa. Sí que es verdad que al final el valor de una empresa depende también mucho del crecimiento que tenga esta empresa, pero esto ya es un indicativo muy claro que si estás pagando per 3 o per 4 pues la empresa está muy barata, ¿vale? Luego hay que ver por qué está tan barata, porque a lo mejor está per 3 porque tiene un problema importante o porque tiene unas ventas decrecientes o lo que sea, pero en cualquier caso es un indicativo de que la empresa está barata si el PER es bajo, normalmente. PER ajustado. Aquí realmente, incluso en las cíclicas, yo pongo un flujo de caja ajustado para calcular este valor. El IRR, que es el Internal Rate of Return, que en realidad, bueno, no deja de ser la TIR, la tasa interna de rentabilidad. Yo aquí lo que calculo, pues, es básicamente considerando que la empresa la voy a vender dentro de 7 años, yo tengo el cálculo hecho así, y considerando todos los dividendos que me va a pagar la empresa de aquí hasta dentro de 7 años, cuál es el retorno que voy a obtener de forma anualizada. ¿Vale? De hecho, aquí yo tengo el PER que espero de la empresa, el PER que yo considero justo para la empresa,
Y entonces, básicamente, yo aquí lo que digo con este cálculo es, si la compro, en caso de Texhome, la compro a PER 2,8, PER 3, y su PER, digamos, normalizado, que yo creo que tiene sentido, es 8, y entre medias me está pagando un 5,3% de dividendo, y entre medias puede crecer un 4% anual, esto a lo mejor, pues alguien puede no estar de acuerdo, pero bueno, es mi radar, son mis cálculos, pues todo esto combinado me da una tasa interna de rentabilidad para los próximos 7 años del 23%, ¿vale? Luego tenemos la rentabilidad por dividendo y el crecimiento, ¿vale? Y aquí lo tengo en otra columna, pero lo he querido dejar así para simplificar. La suma de estos dos, por ejemplo, yo qué sé, da igual, Fushou Yuan. La suma de estos dos, que da 12,6, lo veis aquí abajo, lo tengo en otra columna. Esto en realidad sería lo que yo consideraría que es el retorno que voy a obtener de esta inversión en caso de no vender. Porque el 20% anualizado es porque Fushou Yuan está en estos momentos a PER 9 y yo creo que vale PER 15. Y entonces aquí hay un re-rating que a lo largo de estos 7 años es lo que me permite pasar de una rentabilidad del 12,6, del 13, al 20, porque hay este re-rating. Pero si no vendo, no voy a tener este re-rating, ¿vale? Entonces, tengo varias formas de ver cuál es la rentabilidad que yo puedo esperar de esta inversión. Luego tengo aquí el margen bruto. Tengo algunos otros márgenes que ahora los he ocultado, pero margen bruto me da una idea de la calidad del negocio, ¿vale? Cuanto más alto, normalmente mejor. El retorno sobre el capital, lo mismo, me da una idea sobre la calidad del negocio, ¿vale? Y sobre la capacidad que tiene de crecer el negocio sin tener que invertir mucho capital. Está claro que Telefónica, por ejemplo, es peor negocio que, a ver, alguna que sea conocida, mm, tiene un retorno sobre el capital del 7% y, por ejemplo, a ver, que aquí hay muchas que no son muy conocidas. Mira, aquí tenemos T. Rowe Price con, según mis cálculos, que porque yo esto lo ajusto y tal, pero un retorno sobre el capital del 20%, pues claro, le es mucho más fácil crecer que no a Telefónica, ¿vale? La deuda sobre el free cash flow, yo siempre la miro sobre el free cash flow porque es lo que considera más adecuado. Aquí también me doy cuenta pues si hay empresas que están muy endeudadas o no, y así me sirve para poder tomar buenas decisiones de, bueno, en fin, si vale la pena o no invertir. En este caso, pues aquí vemos China Blue Chemical, que tiene 12 veces su flujo de caja en caja neta, lo cual es un montón, es mucho más de lo que cotiza porque está cotizando per 9 y tiene 12 veces su flujo de caja en caja, o sea que, en fin, es una net de cajón y bueno, esto también entra dentro de la valoración, ¿no? ¿Cuánto se tiene que gastar de CAPEX de mantenimiento respecto a su flujo de caja? Esto creo que lo hemos visto en otros vídeos, pero si no lo iré explicando, pero básicamente em, también es una medida de la calidad del negocio, es decir, si me tengo que gastar muy poco para mantener el negocio, es mucho mejor que si me tengo que gastar mucho. ¿Vale? De nuevo, vemos que Telefónica pues es un mal negocio, yo creo que lo sabemos todos, pero está muy barata y por esto la tengo aquí bastante arriba. El payout del dividendo, porque como yo me enfoco en el dividendo, pues quiero saber si la empresa va muy al límite en el dividendo que está repartiendo. El PER que yo creo adecuado para esta empresa, esto me sirve para hacer el TIR, para calcular la TIR y para calcular el precio objetivo. Es que aquí no se ve. A ver si puedo quitar esto. Eh, Bien. Em, para calcular alguno de los precios objetivos. Luego, el precio, esto me lo saca directamente de Google. Bueno, hay varias cosas que salen directamente de Google, como por ejemplo el nombre no, pero el market cap sí, pasado a euros, el precio también y hay algunas otras cosas. El, el target de precio, o sea, el objetivo de precio respecto em, el PER, o sea, básicamente, cuánto free cash flow me da UIShu Transport. ¿Cuál es el PER que yo considero adecuado? 12. Pues el uno multiplicado por el otro es lo que me da el objetivo de precio, ¿vale? En este caso, Yoshi Transport está cotizando a 3,8 Hong Kong dólar y yo mi precio objetivo es 11, ¿vale? Esto es un descuento pues del 193%,
y es un montón. Básicamente podría multiplicar por 3 prácticamente, según mis cálculos, ¿vale? Y luego otra forma que lo tengo de calcular es lo que yo aquí me hago básicamente un descuento de flujo de caja. Net Present Value es una fórmula que, bueno, la podéis encontrar en Excel, en este caso es el Google Sheets, pero bueno, en Excel también te lo hace y básicamente un poco lo mismo que con la TIR, yo cojo todos los dividendos que me va a ir pagando esta empresa, el crecimiento que tendrán estos dividendos a lo largo de los próximos 7 años, estimo el precio de venta dentro de 7 años con este PER objetivo que tengo y entonces le hago un descuento, en mi caso del 10% y me da un precio objetivo eh, a pagar ahora. Entonces, y yo viendo cuál es la rentabilidad, la TIR esperada para los próximos 7 años, cuál es la rentabilidad esperada, digamos, solo con el dividendo más el crecimiento, viendo los precios objetivos y viendo la deuda que tiene y viendo un poco todo, es cuando decido cuáles empresas vale la pena comprar y cuáles no. O a lo mejor algunas, pues que están ya por aquí más abajo, Procter Gamble, con un PER de 25, una rentabilidad esperada del 7%. En fin, a lo mejor está más bueno, para vender depende, porque como es muy difícil comprar, pero ya me entendéis, llega un momento en que si la empresa va subiendo, 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 puede tener sentido una rotación. Esto cada uno que haga sus cálculos con los impuestos que va a tener que pagar y tal. Bueno, pues este es mi radar, algún día lo veremos más a fondo. Bueno, de hecho, así para curiosidad, pues podéis ver, no sé si entro en Repsol, podéis ver aquí, mm, bueno, pues los datos de cada año, aquí algunos cálculos que me hago para calcular el CAPEX de mantenimiento, los márgenes, en fin, cómo van las ventas, bueno, los intereses que está pagando, un poco para tener más idea y tenerlo todo más controlado. De hecho, no me toma mucho tiempo y bueno, lo hago así, lo exporto directamente de Ticker en mi caso, que nadie se piense que haga esto a manita en todos los informes anuales, no es mi caso. Antes de invertir sí que me miro al menos un informe anual para ver que todo cuadra, que todo tiene sentido, pero no, no meto estos numeritos a mano, ¿vale? Em, Vale, a ver, voy a volver a activar esto y me voy a volver a meter aquí. Y bueno, luego, una vez ya tienes tu radar, básicamente lo último que nos queda es ir de compras. Y yo creo que bueno, mi recomendación aquí, que no podemos hacer recomendaciones, pero en todo caso lo que yo hice es empezar muy poco a poco, ¿vale? Yo ya os dije que yo lo tenía todo metido en indexados en el momento de empezar a invertir en bolsa con empresas específicas, digamos. Y yo lo que hice es, tenía una parte de ahorro que estaba en indexados y mi ahorro mensual, una parte iba a indexados y una parte iba a hacer las primeras compras en bolsa. Y luego ir viendo, pues esto, cómo me sentía, cómo reaccionaba, aprender a comprar, cómo funcionan las ventas, las distintas operaciones que puedes hacer para comprar a mercado, limitada, en fin, todo esto que lo tienes que ir aprendiendo y muy poco a poco. Y luego si tienes ahorro previo, también muy importante, eh, digamos, eh, estar un par de años aprendiendo antes de meter mucho ahorro previo en tu cartera. Es decir, si tenías ya 100.000 euros, por lo que fuere, ahorrados, pues no los metas de golpe, porque los primeros 2, 3 años es cuando vas a cometer los errores más importantes, que es también tu periodo de formación. Porque aunque te pases 2, 3 o 4 meses muy focalizado en formarte, luego vas a tener que crear el radar, luego vas a tener que seguir formándote, te vas a dar cuenta de tus errores, vas a, digamos, replantearte muchas cosas que pensabas que sabías y que te das cuenta de que no sabes, vas a volver atrás a algunos libros, los vas a volver a ojear, todo un proceso. em, y por lo tanto, si tienes, sobre todo, si tienes un volumen de ahorro importante, no lo metas al principio, espérate y luego ve metiendo poco a poco. Esto sería mi recomendación, es cómo lo hice yo también y ya está. Y luego yo, de hecho, a partir de 2023 empecé a
yo había empezado en 2020, pues empecé a quitar ya de los fondos indexados y ir basculando y ahora lo tengo todo en ahorro en empresas específicas, la mayoría de las cuales, creo que todas no, pero prácticamente todas reparten dividendos, es donde yo me estoy enfocando. Pero bueno, y luego, otro tema cuando estamos empezando, em, que a todos nos preocupa mucho, a mí también me preocupaba, claro, evidentemente, es el tema de la diversificación. Em, y yo creo que no debemos obsesionarnos con este tema, e intentar diversificar muy rápido. Porque al final vamos a tener 100 euros en una empresa, 100 euros en otra empresa, mm, que una vez hayan pasado X años, tener 100 euros en una empresa, pues no nos va a aportar absolutamente nada, nos va a quedar una posición súper ridícula, súper pequeña, y no le veo mucho sentido. Yo empecé así también, pero luego enseguida me di cuenta que no tenía mucho sentido y intentaba focalizar mucho más mis compras. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, tenemos el sector del alcohol que está pasando un mal momento y que hay varias empresas que están muy baratas. Pues es más fácil ahora enfocarnos en comprar empresas de este tipo o de consumo defensivo, que también hay algunas, y a lo largo, es decir, tener una visión de cómo queremos que sea nuestra cartera dentro de 5 años, o 6 o 7. Entonces, si nos vamos focalizando a comprar lo que está barato en cada momento, al cabo de estos 5 6 7 años ya tendremos una diversificación, porque ahora está el sector del alcohol que lo está pasando mal, pero luego será, yo qué sé, el sector cíclico que lo pasará mal, y luego será los rates que lo pasarán mal, y luego, es decir, irán viniendo varios sectores que van a ir fluctuando y se van a poner baratos ahora unos, ahora otros. Si viene una supercrisis, pues se pondrá todo barato, entonces hay que aprovechar más, pero si no, pues ir aprovechando a comprar las empresas de los sectores que dan oportunidades en un momento dado. Entonces, yo, por ejemplo, como lo planteé fue, em, yo quiero tener al cabo de 5 años unas 20 30 empresas. Y esto quiere decir que debo comprar entre 4 y 6 empresas al año. Y esto quiere decir que puedo dedicar mi capacidad de ahorro mensual de 2 meses seguidos o incluso 3 meses seguidos para comprar cada empresa. No es que lo haga específicamente así, no es que meta todo mi ahorro mensual a comprar una empresa o comprar otra, pero sí que intento concentrar un poco las compras. ah, por ejemplo, ahora en el caso de Kraft, que está barato, ahora está subiendo un poco, pero está, yo creo, a precios. Pues si tú te quieres focalizar en comprar Kraft, pues intenta destinar 2 3 meses de tu ahorro a comprar Kraft, si fuera el caso que quisieras comprar Kraft. Pero luego, si dedicas una parte de tu ahorro o todo tu ahorro a comprar Kraft, al cabo de 2 3 meses tendrás una posición que ya será relevante. Y que de hecho, si haces esto a lo largo de 5 años, vas a tener 20 30 empresas que tendrán un peso importante y que van a ser relevantes para ti. Luego, evidentemente, conforme van pasando estos años, pues te puedes ir proyectando de nuevo al futuro e ir ajustando, porque a lo mejor, yo qué sé, tu capacidad de ahorro cambia, aumenta mucho o baja mucho o lo que sea. Entonces puedes ir adaptando. No hay que fijarse un objetivo y seguirlo a rajatabla, sino que en este sentido lo puedes ir adaptando. Pero yo creo que es mejor esto que obsesionarse en diversificar mucho. Y si luego pues tienes la mala suerte o la buena suerte de empezar a comprar una acción y que esta acción se dispare un montón, pues bueno, siempre te puedes plantear vender, si es una parte muy pequeñita, vender y rotar a otra empresa pues que esté más barata, o dejarla ahí, también la puedes dejar ahí, pero llegará un momento en que si tu cartera va creciendo, 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 habrá posiciones que si han quedado muy pequeñas, lo más lógico es quitártelas y ponerlo y concentrar más en otras posiciones que veas más claras, con más potencial, más baratas, etcétera. Yo, yo creo que la diversificación es algo que hay que tener en mente, pero que no hay que obsesionarse y que si lo hacemos bien, llegará sola. Si nos enfocamos en comprar empresas que estén baratas en cada momento,
en un plazo de 5 años tendremos una diversificación importante, sobre todo si nuestro radar es amplio. Si tenemos un radar de 10 empresas, no, pero si tenemos un radar de 50 a 100 empresas, es fácil que a lo largo de 5 años tengamos una diversificación importante. Vale, y ya está, focalizaros sobre todo en comprar barato. Yo creo que esto es importante. Y cuando empezáis, comprar empresas, yo creo que también que tengan una cierta calidad, que sean estables. Y yo al menos, mm, por mi experiencia, esto tiene sentido, ¿vale? Es decir, eh, comprar Pepsi ahora, que es una muy buena empresa, no está barata, pero tampoco está cara. Yo creo que tiene más sentido para alguien que empieza, porque yo creo que dará menos sustos que, no sé, si nos metemos en una empresa cíclica o en otro tipo de negocios más complicados, ¿vale? O Kraft, incluso Kraft, aunque, a ver, ha estado muy tullida, ha estado bajando, bajando, bajando durante muchos años, pero es un negocio defensivo y que está barato. General Mills también tenemos, o Diageo en el tema del alcohol, o Molson Coors de cervecera. Tenemos varias que son relativamente defensivas y que están a precios y que creo que es mejor centrarse en este tipo de negocios cuando empezamos para no tener grandes sustos. Y luego ya conforme vamos cogiendo más experiencia, pues vamos ampliando nuestro mundo, nuestro radar y nuestras opciones de inversión. Y nada, hasta aquí yo creo que es todo lo que quería deciros. Espero que os haya gustado y que os sirva de algo. Y nada, pues yo iré haciendo vídeos y espero que os aporten mucho. Y, y ya está. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.